Carvajal es periodista, historiador y escritor profesional. Autor de más de una treintena de libros sobre los Borbones o la Guerra Civil Española. Ha trabajado durante más de 20 años en las redacciones de los diarios El Mundo y Expansión y en la revista Capital. Colabora en el programa Cuarto Milenio de 4 Televisión y en el periódico La Razón. Pero en su vida de esposo y padre de familia hay un antes y un después. Desde su conversión tumbativa por intercesión del Padre Pío, de quien es hijo espiritual. De ahí que su libro más querido y el que cambió su vida sea el libro Padre Pío. Los milagros desconocidos del Santo de los Estigmas, con 16 ediciones en España de momento y traducciones al italiano, portugués, húngaro o eslovaco. Es autor también de Así se vence al demonio y coautor, junto a su esposa Paloma, de Un juego de amor, el testimonio de la acción de Dios en sus almas por mediación del Padre Pío. Pues como anécdota habéis visto que hemos corrido un poco la mesa hacia un lateral, porque me ha dicho José María que no quería darle la espalda al Santísimo. Entonces, ese detalle pues se lo agradecemos. Bienvenidos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, de verdad, a don Juan Carlos, vuestro párroco, a vuestro vicario, don Ángel, por habernos invitado. Y la verdad que yo creo que debéis estar aquí todo campo de Criptana, ¿no?, en este momento, porque ya me iba diciendo cuando veníamos en el coche, de uno de estos barrios residenciales, que tiene pues aproximadamente el doble de habitantes que Campo de Criptana, tiene 30.000 aproximadamente, ¿no? Arroyomolinos se llama. Y le comentaba a don Juan Carlos que es una pena porque a diario de ver esta maravillosa iglesia llena, como deberían estar todas las iglesias, porque el único protagonista que hay aquí es Jesús, que está, como todos sabéis muy bien, realmente presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en el sagrario. De ahí que cuando pasamos delante del sagrario, como nos creemos realmente porque tenemos fe que Jesús está ahí, pues tenemos que hacer la genuflexión, ¿no?, en señal de adoración a Jesús. Recuerdo que un feligrés hace un tiempo, una gran persona, probablemente mucho mejor que yo, de misa y comunión diaria, cuando estaba yo hablando en la sacristía con el sacerdote después de la celebración de la Santa Misa, se me acercó para preguntarme si yo pertenecía a algún movimiento. Y yo la verdad que me quedé muy extrañado porque no entendí la pregunta. Le dije que por qué me preguntaba eso, ¿no? Y me contestó: como he visto que te arrodillabas para recibir la comunión. Yo en aquel momento le dije lo primero que se me pasó por la cabeza, ¿no? Le contesté con otra pregunta: ¿y tú no te arrodillarías si tuvieras delante de ti a Jesús? Al final es una cuestión de fe, ¿no? Es una cuestión de fe, de creer o no creer. Lo dice Jesús, ¿no?, bien claro en el Evangelio: si tuviéramos fe como un grano de mostaza,
haríamos, o el mejor dicho, el Señor haría grandes cosas a través de nosotros, que somos instrumentos o debemos ser instrumentos suyos para darle a conocer y amar, para hablar de Jesús sin avergonzarnos de Él. Ya lo decía San Juan Pablo II, no os avergoncéis de Cristo, no sea que luego Cristo se avergüence de vosotros, ¿no? Y en este momento en el que vivimos, pues no es ningún secreto constatar cómo pues hay, voy a decirlo claramente, un odio incluso a Jesús, ¿no? Lo cual no deja de ser una flagrante contradicción, porque Jesús es amor. Jesús es la verdad, es amor con mayúsculas. Jesús nos ama a todos y cada uno de los que estamos aquí con locura. Ha derramado y sigue haciéndolo hasta la última gota de su sangre por nosotros, por cada uno de nosotros. Y quiere que nos salvemos y quiere que seamos felices. Y la felicidad, yo que he estado muchos años alejado de Dios, 15 años concretamente sin pisar un confesionario, la felicidad no consiste en tenerlo todo materialmente, como yo lo tuve. Una buena casa, un buen puesto de trabajo. Yo trabajaba entonces en el periódico El Mundo, pero era un profundo desgraciado, ¿no? Porque me faltaba lo más importante, sin el cual es imposible ser feliz, que es Dios. En el año 2008 irrumpió en mi vida el Padre Pío. Me imagino que muchos de los que estáis aquí conoceréis al Padre Pío, uno de los grandes santos de la Iglesia, canonizado por otro gran santo, Juan Pablo II, que no hizo otra cosa en su vida que sufrir por amor. No era masoquista. Sufrió estando estigmatizado, teniendo los estigmas del Señor durante 50 años de su vida, en manos, pies y costado, lo mismo que su alma gemela, la Madre Esperanza. Dos santos que sabemos muy bien para qué sirven los santos, para acercarnos a Dios. Dos grandes intercesores en pleno siglo XXI que están removiendo un montón de almas que, como la mía, estaban muy alejadas de Dios. En el año 2008, como os digo, irrumpió en mi vida el Padre Pío. Yo no le conocía absolutamente de nada. Por mi propia formación, además, bueno, pues estaba a años luz de los religiosos, entendido por religiosos a los frailes, ¿no? O a las monjas. Y sin embargo, unos amigos nos invitaron a ver una película del Padre Pío, producida por la RAI, que es una maravilla. Y cuando íbamos en el coche, Paloma y yo le iba diciendo a Paloma, la película de un fraile que dura 3 horas y media, lo que hay que hacer por amistad. Y ese era el estado de mi alma en aquel momento. El Padre Pío sabe muy bien cómo irrumpir en cada alma, ¿no? Porque con la Madre Esperanza comparte la obsesión de salvar cuantas más almas mejor, ¿no? En mi caso, yo soy periodista. Los periodistas somos muy curiosos y muy vanidosos. Nos gusta mucho que nos doren la píldora, ¿no? Que nos digan que escribimos muy bien o hablamos muy bien. Y cuando llegamos a casa de estos amigos y empezamos a ver la película del Padre Pío,
yo me quedé deslumbrado, porque hasta ese momento yo no sabía quién era el Padre Pío. Y en mi amor propio, en mi vanidad, en mi orgullo, malentendido, yo me reprochaba: ¿cómo es posible, José María, que no conocieras a este gran santo, a este gigante de la santidad? Y lo primero que me llamó la atención, como os podéis imaginar, son lo que yo llamo ahora fuegos artificiales, los carismas sobrenaturales con los que Jesús adornó al Padre Pío, como a la Madre Esperanza, que es su alma gemela, ¿no? Los estigmas, el don de la bilocación, la posibilidad de estar en dos sitios distintos al mismo tiempo, el don de profecía, el don de curación y tantos otros carismas. Y a medida que fui conociendo al Padre Pío, me fui dando cuenta de que lo verdaderamente importante no son estos fuegos de artificio, ¿no?, sino lo que nos enseñan estos dos grandes santos, Madre Esperanza, Padre Pío, que es no solo posible, sino imprescindible ser felices en medio del sufrimiento. Todos los que estamos aquí tenemos problemas, sufrimos en mayor o menor medida, enfermedades, desempleo, pérdida de seres queridos, incluso los obstáculos cotidianos. Ninguno nos libramos en esta vida de los obstáculos y de las dificultades y de los sufrimientos, en definitiva. Y lo que humanamente no tiene ninguna explicación, sobrenaturalmente tiene todo el sentido. Sufrir por amor a Dios primero y por amor de Dios a los demás, para ayudar a los demás, para ayudar a tantas personas que están apartadas, como yo lo estuve, de Dios, que humanamente son extraordinarias, pero que les falta lo más importante para entender, para dar el sentido pleno a su vida. Yo lo pienso muchas veces, si en esta sociedad todos intentáramos estar más cerca de Cristo, viviríamos casi el paraíso en la tierra. Nos desviviríamos los unos por los otros, intentaríamos hacernos la vida felices los unos a los otros, en lugar de arrojarnos los trastos a la cabeza, empezando por los políticos, ¿no?, y siguiendo por las personas de a pie. Y el Padre Pío fue realmente el que cambió mi vida, el que intercedió por mí, gracias a todas las oraciones de mis padres a lo largo de su vida y ahora desde arriba en el cielo. Lo hemos repetido, ¿no?, en el credo. Creemos todos en la comunión de los santos. Todas las oraciones que hagan por nosotros, siempre, tarde o temprano, dan fruto. Y lo importante es estar cerca de Dios, porque, repito, sin Dios es imposible ser feliz. Yo estoy enamorado de Cristo, lo digo sin ningún tipo de respeto humano, ni complejo, ni nada por el estilo. Lo digo en las redes sociales, las cuales utilizo porque bien empleadas son un instrumento de apostolado maravilloso. Recibo, de hecho, decenas de mensajes privados cada día de personas con problemas, con sufrimientos, que me piden que rece por ellas. Y yo, a su vez, les pido que recen por mí. ¿Qué falta me hace, no? Porque hay personas que piensan que porque yo vaya a misa o porque rece el Santo Rosario, pues soy mejor que los demás, y no es verdad, ¿no? Yo soy un gran pecador, un miserable, lo he sido, lo soy y lo seré. Pero hay una diferencia en mi vida, y es que ahora, por lo menos, y gracias a Dios, nunca mejor dicho, lucho por hacer su voluntad,
aunque demasiadas veces no lo consiga. Para eso están los sacerdotes y el confesionario, el sacramento de la penitencia, ¿no? Yo me confieso y no soy una persona escrupulosa. Cada semana, en principio, pero cuando lo necesito, porque me siento sucio. Soy un pecador y al mismo tiempo sé que el Señor, en su infinita misericordia, me ama con locura precisamente porque soy un miserable, lo cual es una contradicción, ¿verdad? Pero para Dios tiene todo el sentido, ¿no? Porque para eso es Dios. Lo importante es que cuando metemos la pata, que la metemos todos, nos levantemos en lugar de desanimarnos, que es lo que quiere el demonio, precisamente, que existe además, Es un dogma de fe que está en los santos evangelios. Nuestro Señor Jesucristo fue el primer exorcista de la historia, ahí lo tenemos, ¿no? Y lo que quiere precisamente el demonio es desalentarnos, desanimarnos, decirnos que no valemos para nada. Y hay que decir muy claro, hay que darle gracias, ¿no? Gracias, Señor, siendo tan miserable, qué grande soy cuando estoy contigo, ¿no? Y en eso consiste realmente la llamada universal a la santidad. No es algo exclusivo del Padre Pío o de la Madre Esperanza, sino que Jesús nos llama a ser santos, ¿no? Podemos repetir cada uno: Jesús, me quieres tanto que quieres que sea santo, ¿no? Y es una gran verdad. Ser santo no es estar levitando todo el día, ¿no? Sino luchar por hacer la voluntad de Dios, a pesar de nuestras flaquezas, hasta que un día podamos hacer la voluntad de Dios y podamos vivir las virtudes, ¿no? La humildad, la caridad. En eso consiste la santidad. Es algo que está al alcance de todos, que es muy difícil, sin duda ninguna, que es imposible que consigamos nosotros solos. Pero con la gracia de Dios, el Señor nos va ayudando a ir poco a poco venciendo nuestra inclinación al pecado, nuestros defectos, nuestras flaquezas, ir limando, ¿no? Y curando, lavando el alma. Me decía don Gabele Amorth, que en paz descanse, el exorcista oficial del Vaticano, cuando estuve con él en Roma: José María, una sola confesión de vida bien hecha equivale a cientos de exorcismos. Y es verdad. Una confesión hecha con dolor de los pecados, con propósito de la enmienda por haber ofendido a Jesús, te va lavando el alma, ¿no? Todas las heridas, ¿no?, que todos tenemos, te las va curando, ¿no? Y hay una escena a mí de la película de La Pasión de Mel Gibson que habréis visto, ¿no? Que es una película además muy indicada, ¿no?, para verla en Cuaresma, en Semana Santa. Y es cuando Jesús cae, ¿no?, camino del Calvario con la cruz, y se acerca la Virgen María, ¿no?, y le dice: Madre, yo hago nuevas todas las cosas, ¿no? Hago nuevas todas las cosas. Del mal saco un bien, ¿no? Jesús es capaz, si nosotros le dejamos, porque es un gran misterio, ¿no?, como todo un Dios nos ha dado libertad para que le ofendamos. Si nosotros abrimos de par en par nuestro corazón a Cristo, sin condiciones y con fe, con confianza: Jesús, en ti confío, esa jaculatoria que hay debajo de las imágenes, ¿verdad?,
de Jesús de la Divina Misericordia, Jesús, en ti confío, si lo decimos de verdad, que es muy difícil. Ya nos lo advierte Jesús en el Evangelio, si tuvierais fe, ¿no? Como un grano de mostaza. Pero si lo decimos con fe, como lo hicieron el Padre Pío, la Madre Esperanza, pues el Señor nos transforma. Yo después de ver la película del Padre Pío en 2008, al año siguiente, Padre Pío ya había irrumpido en mi vida, había estado trabajándome. Yo estaba entonces en una situación, bueno, pues que no acababa de decirle sí al Señor. Por egoísmo, por comodidad, pereza, porque estuve muchos años, como os decía, ¿no?, viviendo entre tinieblas, y hay algo que además Jesús lo dice muy claramente, que es la verdad, ¿no? A los tibios los vomitaré de mi boca, ¿no? Y hoy, más que nunca, o estamos con Dios, entenderme bien lo que quiero decir, o estamos con el demonio, que no significa que estemos poseídos, ninguno de nosotros, pero que no hay término medio, hay que tomar partido. Yo estoy con Cristo hasta el final. Y le pido al Señor que me dé siempre la fuerza necesaria, su gracia, para poder estar a la altura de las circunstancias para lo que Él me pida. Cuando tuve mi conversión, el 5 de agosto del año 2009, que luego me enteré que era la festividad de la Virgen de las Nieves, yo abrí mi corazón de par en par a Jesús, al cual, hasta ese momento, yo ni siquiera le visualizaba, le tenía como un ser lejano, etéreo, que no tenía nada que ver conmigo, del que había oído hablar numerosas veces en mi casa, sin ir más lejos, pero... Y ese día, por todo lo que mis padres rezaron por mí, repito, por la intercesión del Padre Pío, no por mérito mío, y sobre todo por la infinita misericordia del Señor, fui capaz de decirle sí a Jesús con todas sus consecuencias. Y decirle, Señor, lo único que yo te puedo ofrecer y lo único que cada uno de los que estamos aquí podemos ofrecerle a Jesús es nuestra libertad, para que haga con nuestra vida lo que Él quiera, nuestra libertad. Señor, haz de mí lo que tú quieras, utilízame como instrumento para darte a conocer y amar. Y si lo pensamos bien, hay personas que me dicen, bueno, pero yo es que no soy tan valiente como tú para hacer eso. Digo, si es lo más cómodo, ¿acaso tú crees que Jesús te va a pedir algo que sea malo para ti? ¿En qué mejores manos? Yo solo me fío de Jesús. Solo confío en Jesús. Es más, el Señor te va poniendo pruebas a lo largo del camino de personas a las que yo he colocado en un pedestal y me he dado cuenta de que son pecadores también, aunque menos que yo, pero pecadores al fin y al cabo, ¿no? En esta tierra no hay ningún santo. Todos tenemos que aprovechar precisamente esta vida para alcanzar la santidad. Y al final me he dado cuenta de que Jesús, en el fondo, lo que quería hacerme ver es que el único en el que puedo confiar, en el que podemos confiar, es en Él, que jamás nos va a traicionar. Somos nosotros quienes le traicionamos cada vez que lo ofendemos, ¿no? Como San Pedro, lo cual es un consuelo por otra parte, ¿no? San Pedro, ¿no? Y todos los discípulos, los apóstoles, que lo dejaron solo, ¿no? Completamente solo. En el huerto, ¿no? Antes de la pasión, y poco antes habían visto cómo Jesús resucitaba a Lázaro, ¿no?
Y aún así, por miedo, que es muy humano, le negaron y lo dejaron solo. Y luego, sin embargo, en el caso de Pedro, ¿no?, como sabéis muy bien, pues ese amor que le profesaba a Jesús, ¿no?, y ese arrepentimiento, al darse cuenta, ¿no?, de que le había negado 3 veces, es equivalente al dolor que nosotros podemos experimentar o debemos experimentar cada vez que ofendemos al Señor y nos hincamos de rodillas en el confesionario para pedirle perdón, ¿no? Y el Señor, que es infinitamente misericordioso, nos perdona como al hijo pródigo, o como perdonó a Pedro, ¿no?, el cual, como sabéis también muy bien, murió ofreciendo su vida por Jesús, ¿no?, derramando su sangre por Cristo. Yo hago todas las cosas nuevas, ¿no?, dice Jesús. Solo Él es capaz de transformar, de convertir a una persona como yo, que renegaba de Él, pues en un enamorado de Él. Estoy enamorado de Cristo, como lo estaba el Padre Pío o la Madre Esperanza. Hay una larga distancia entre ellos y yo, evidentemente, ¿no?, pero compartimos el mismo amor por Cristo. Yo no sé si Paloma, que seguramente os querría contar cosas, porque claro, nuestras vidas van unidas, ¿no? Mi conversión va seguida de la suya, o al revés, ¿no?, mejor dicho. Tu conversión, Paloma, va seguida de la mía, ¿no? Eso es. Desde ese 5 de agosto de 2009. Bueno, gracias a todos por venir. Al padre Juan Carlos. Estoy viendo por ahí a otro padre conocido también. Bueno, Raúl. Sí, el padre Raúl de Membría, que está ahí, está a la derecha. Ya han venido también Que sonríe. otro sacerdote de Consuegra, de Toledo. También es verdad. Sí. Bueno, yo voy a ser breve porque él lo cuenta bastante mejor que yo, ¿no? Ese 5 de agosto, pues es verdad que hay un cambio muy fuerte en nuestras vidas y bueno, pues él tiene una conversión tumbativa. En cuestión de segundos, pues se echó a llorar y bueno, pues es que es un poco largo de contar, ¿no? Pero bueno, ese mismo día, pues empezamos a rezar el rosario. Bueno, nosotros ya lo rezábamos cada día, ¿no? Pero él sintió, pues que durante muchos años pues había estado ofendiendo a Dios y que si seguía como estaba pues se iba a condenar él y todo el resto, o sea, todos los que estábamos a su alrededor, ¿no? Entonces, bueno, por situaros un poco, nosotros veníamos de 2 nulidades en el 2009 y nosotros vivíamos juntos como si fuéramos un matrimonio, teníamos hijos que tenían 9 y 10 años y bueno, pues hasta ahí pues creíamos pues que todo era maravilloso, ¿no? Hasta que llega ese 5 de agosto y bueno, pues después de todo ese sufrimiento que él siente, pues de ese dolor de pecados, ¿no? Pues a mí me plantea pues que tenemos que vivir en castidad porque estamos ofendiendo a Dios. Entonces, bueno, pues a mí todo eso la verdad es que me suena chino, porque yo siempre he tenido fe, pero es verdad que era una fe muerta, o sea, no era una fe con obras, ¿no? Nos habíamos hecho nuestra fe a nuestra medida, ¿no? Y eso no es lo que Dios nos estaba pidiendo en ese momento, ¿no? Jesús no nos pedía eso, nos pedía que le siguiéramos y seguirle pues implicaba pues vivir como hermanos, aunque evidentemente no nos íbamos a ir cada uno a una casa
Primero porque habíamos hijos, somos una familia y bueno, pues nosotros nos queríamos, nos queremos y bueno, pues no queríamos separarnos, ¿no? Y creo que además San Juan Pablo II ya algo dijo al respecto sobre pues estas situaciones así complicadas, ¿no? Que hay que esperar a que llegue una nulidad. Y bueno, yo en ese momento estaba soltera, él todavía no tenía su nulidad y bueno, pues ahí empezó un camino. Pues yo me rebelé, es verdad, yo en ese momento como que no quería vivir esa castidad, ¿no? Pero bueno, fue nada, 2 horas. A las 2 horas ya estaba organizando cada una su habitación y bueno, pues a intentar vivir ese camino pues con cruz, pero felices, ¿no? Nos fuimos a confesar después de 15 años y bueno, pues empezó un calvario, pero a la vez, como os digo, pues una experiencia muy bonita, la verdad. Nosotros, con el tema de la nulidad y con este testimonio que damos, no queremos, quiero decir, no queremos incitar a la gente a que diga, bueno, pues vamos a anular el matrimonio como si esto fuera un divorcio, ¿no? Sino que creemos en el matrimonio. Yo siempre he creído en el matrimonio y José María también. Y lo hemos defendido y lo defendemos. Lo digo porque hay ciertas personas pues, que no dicen eso y eso duele. Pero bueno, el demonio tiene que estar ahí siempre enredando y haciendo lo que tiene que hacer. Y nosotros también, pues cuanto más el demonio quiere enredar, pues sabes que más fruto va a dar y que más oración tienes que hacer. Y bueno, pues es verdad que fue un camino duro, pero sabíamos que bueno, pues tenía que ser así, que seguir a Jesús es estar cerca de Él, es eso, es estar en ese momento como nos pedía estar. Él tenía ya ese plan de vida para nosotros, como bueno, yo en ese momento no lo veía, como tampoco vi cuando José María me planteó, pues tenemos que escribir nuestro testimonio en un juego de amor, en este libro, ¿no? Yo pensaba, ¿para qué? ¿Para qué va a servir mi testimonio de vida o de conversión o de matrimonio? Cómo el Padre Pío entra en nuestra vida, cómo cambia todo, ¿no? Hasta que ahora pues me doy cuenta que está ayudando a muchos matrimonios que están, bueno, pues intentando darse una segunda oportunidad, que eso es lo que defendemos en el matrimonio, o sea, no la nulidad. Lo que pasa es que nosotros lo pasamos porque Dios quiso que lo pasáramos, se arregló, pudimos casarnos gracias a estar 9 meses enteros rezando la novena al Padre Pío. Y bueno, es que sería muy largo de contaros, pero fue una experiencia pues muy bonita dentro de lo que es el sufrimiento, ¿no? O sea, un poco lo que el Padre Pío nos pedía también, ¿no? Que confiáramos en Dios, que confiáramos en el Señor y en Él también, que es un instrumento que a nosotros pues, nos ha cambiado la vida. Y bueno, pues yo os animo a que le recéis al Padre Pío, a que si estáis en una situación pues como estábamos nosotros, pues confesión, misa diaria, rosario y bueno, pues un plan de vida pues de oración, de piedad y de confiar en el Señor, porque Él nunca va a querer lo peor para nosotros, siempre va a querer lo mejor, ¿no? Y bueno, pues que os sirva este testimonio para personas o matrimonios, o sea, o novios que van a casarse, pues que valoren lo que es el matrimonio. El matrimonio es algo muy serio y a nadie le gusta pasar lo que hemos pasado nosotros, ¿no? O sea, tú no vas pensando, me va a pasar esto, va a llegar esta nulidad o este sufrimiento, ¿no? Pero es verdad que también teníamos un director espiritual que nos ayudó muchísimo y fue el que nos animó a que contáramos nuestro testimonio, ¿no? Y bueno, pues con esa ayuda y bueno, con la ayuda de Dios, por supuesto, y con la gracia de estar cada día pues en gracia, pues nos llegó la nulidad, pudimos casarnos y ahora pues estamos felices dentro de que, vamos a ver, o sea, todos tenemos cruces en la vida y cosas y problemas, ¿no? Pero
sabes que con la ayuda de Dios pues sales adelante, ¿no? Y bueno, yo creo que ya... En definitiva, cuando te pones en las manos de Dios, el Señor te da el 100 por 1 aquí, también, ¿no? Porque yo llevaba 9 años sumido en un proceso de nulidad matrimonial. Sabéis lo que es una nulidad, ¿no? Es decir, que no ha existido matrimonio a los ojos de Dios, ¿no? No es que vaya un cura y te diga, no, tu matrimonio es nulo, no, no. Es que es un tema de conciencia, ¿no? De conciencia de cada uno ante Dios. Y porque si no te vas a un juzgado, ¿no? Y ahora mismo no tienes ni que alegar nada, ¿no? Te divorcias y se acabó, ¿no? Pero quienes vamos a un proceso de nulidad vamos porque sabemos lo que se juega ahí, ¿no? Que es pues un tema muy serio, ¿no? Y en el que no se puede mentir. Y hay que decir la verdad, ¿no? Por dura que sea y aunque duela, ¿no? Y yo llevaba 9 años. Y cuando ese 5 de agosto, que os decía, de 2009, le dije al Señor, haz con mi vida lo que quieras, yo tuve la convicción, no porque sea muy listo, de que si me abandonaba en las manos de Dios, el Señor me iba a sacar de ahí, del abismo en el que estaba. Al día siguiente nos fuimos a confesar Paloma y yo, que como muy bien ha explicado, vivíamos con 2 hijos pequeños. Nos pusimos en manos de un sacerdote y a partir de ahí el Señor, la Santísima Virgen, yo le hice la solemne promesa, ¿no?, a la Virgen de rezar el Santo Rosario todos los días de mi vida, y así lo hacemos, rezamos todos los días el Rosario en familia. Es una gran verdad, la familia que reza unida permanece unida, ¿no? Por eso, principalmente, tantas familias se están destruyendo hoy, ¿no? Tantos matrimonios, los hijos por un lado, los padres por otro. Porque si tú pones en el centro de tu vida, de tu familia, al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, tienes las garantías plenas de que esa familia va a ser feliz, ¿no? Yo sentí sobre mis hombros la gravísima responsabilidad ese 5 de agosto de que si seguía como estaba, primero me iba yo al infierno y sobre todo se iban a condenar las personas que me rodeaban. Y a partir de ahí, como os digo, nos fuimos a confesar al día siguiente, 6 de agosto, y ya cuando salía yo de confesarme, estuve 2 horas aproximadamente, después de 15 años sin pisar un confesionario. El sacerdote me ayudó a hacer examen de conciencia, le conté cuál era mi situación y cuando ya me habías dado la solución me dijo, espérate, quiero decirte una cosa, soy amigo del decano del Tribunal de la Rota y cuando abra el tribunal en septiembre le voy a llamar y le voy a preguntar ¿por qué tu caso lleva más de 2 años metido en un cajón? Ahí ya empezó a actuar la providencia, ¿no? Y 9 meses exactamente después de ese 5 de agosto, el 5 de mayo de 2010, me comunicaron la nulidad de mi matrimonio después de 9 años, ¿no? Esto significa que si confiamos en Dios, nunca nos deja, aunque humanamente su voluntad no coincida con la nuestra. Humanamente vemos las cosas de otra manera a como las ve Dios, porque no somos dioses, somos humanos. Pero siempre el Señor, que quiere que seamos felices aquí también, no solo en el cielo, sino Él quiere que seamos felices en la tierra también y que hagamos felices a los demás, ¿no? Esta es nuestra experiencia de vida, cómo ahora nuestros hijos, esos hijos pequeños que estaban con nosotros en aquel momento, tienen ahora 16 y 15 años, van a misa todos los días, comulgan, confiesan semanalmente, tienen dirección espiritual, rezan el Santo Rosario todos los días
sus 3 Avemarías antes de acostarse. Y es ahí donde te das cuenta que solo puedes dar gracias a Dios por tantas cosas como te concede, ¿no? Cuando le abres tu corazón sin condiciones. Y nos lo dice Él es la verdad, ¿no? No nos engaña. Nos engaña el demonio, pero Jesús, que es la verdad, cumple siempre su palabra. Os daré el 100 por 1 aquí. Pero para eso tenemos que confiar en Él. Y no es fácil, porque a veces hay pruebas muy duras, ¿no? Pero sabemos que siempre Jesús está con nosotros y que si al final alguien se condena es porque quiere, porque reniega de Cristo, habiéndole conocido y le dice, no quiero saber nada de ti. ¿Qué es lo que está sucediendo, no? En gran medida en nuestra sociedad. Hemos quitado los crucifijos, nos avergonzamos de Cristo, de las escuelas. Queremos eliminar toda huella de Cristo en un país eminentemente católico, de tradición, de raigambre, ¿no? Católica, cristiana, que siendo un país evangelizador, valga la paradoja, necesita hoy más que nunca ser evangelizado. Os hablaba al principio, ¿no?, de Arroyomolinos, donde vivimos nosotros. Por eso, claro, venir aquí a Campo de Criptana tendremos que volver más a menudo, porque es uno de los escasos oasis que quedan en España, ¿no? Es triste decirlo, pero es así, ¿no? Y eso al mismo tiempo, pues, nos hace ver que tenemos que evangelizar, que tenemos que ayudar a muchas personas que lo necesitan, que están sedientas de Dios. Compañeros míos, periodistas, por ejemplo, ¿no? Descreídos, pero que humanamente son gente excepcional. Yo rezo por ellos, ¿no? Rezo por su conversión, como la tuve yo, ¿no? Porque decidan de una vez por todas, pues, seguir a Cristo. Es la única manera de ser feliz y no apegarse a lo material, ¿no?, que es efímero, pasa y no te llena, no te satisface. Bueno, yo creo que no me voy a enrollar más, ¿verdad, Paloma?